Bueno, muchachos, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar el día de hoy sobre óxidos, pero antes de hablar de óxidos, vamos a hablar un poco sobre cargas, que esto nos va a servir para entender todos los compuestos inorgánicos que vamos a ver. Entonces, primero vamos a hablar de cargas. Entonces, vamos a recordar cómo es la estructura de un átomo. Entonces, recordemos que un átomo tiene un núcleo y en el núcleo hay unas partículas positivas, ¿sí? Seguiditas, agrupaditas, que se llaman protones. Los protones son de carga positiva, por eso se representa como una P con un más. Además de protones, en el núcleo existen los neutrones, y los neutrones, pues son, como su nombre lo dice, son neutros. Entonces, los protones positivos, los neutrones son neutros y están ahí en el núcleo. Bien. Pero además, en un átomo existen los electrones. Entonces, los electrones giran alrededor de ese núcleo. ¿Y por qué los electrones giran alrededor del núcleo? Porque los electrones son de carga negativa. Entonces, al ser de carga negativa, sienten atracción del núcleo que es positivo. Entonces están, digamos, este electrón, perdón, y ese electrón gira alrededor del núcleo. Entonces el electrón gira alrededor del núcleo. Hay electrones que están muy cerquita del núcleo, pero hay electrones que están muy lejos del núcleo, están más lejos. Entonces giran más lejos del núcleo, ¿sí? Entonces los electrones giran alrededor de ese núcleo y generan pues lo que llamamos órbitas, ¿ok? Bueno, ese es un átomo neutro. Entonces, ¿qué hay en el núcleo? En el núcleo de un átomo hay básicamente dos cargas, que son los protones, perdón, dos cargas, no, dos partículas, que son los protones, que son de carga positiva, y están también los neutrones, que son de carga neutra. Por eso lo representamos así. Y existe en la periferia mmm, los electrones, que son de carga negativa. Entonces en la periferia están los electrones que son de carga negativa. Por eso se representan así. Bien. Entonces en un átomo neutro siempre la cantidad de cargas positivas va a ser igual a la cantidad de cargas negativas. Eso quiere decir que en un átomo neutro la cantidad de electrones va a ser igual pues a la cantidad de protones. Los protones que están en el núcleo y los electrones que están en la periferia. Y los electrones se sienten atraídos por el núcleo porque como los electrones son negativos y los protones son positivos, se siente la atracción. Eso sucede en un átomo que esté solito, que sea neutro, los electrones giran ahí alrededor del núcleo, unos más cerquita del núcleo y otros más lejos. O sea, ahí ya hablamos de niveles de energía. Entonces los niveles de energía es el que si está más cerca al núcleo, es el nivel 1, el que esté más lejos es el nivel 2, el nivel 3 y así sucesivamente. Y entre más lejos esté del núcleo, tiene más energía. Pero ¿qué sucede cuando entonces tengo un átomo que se acerca mucho a otro átomo? Entonces, si tengo un átomo, ¿sí?, que tiene sus protones, que los estoy dibujando, tiene, no sé, sus neutrones. Yo aquí los estoy colocando de diferente color, pero eso no quiere decir que los protones y los neutrones tengan color, no, para nada. Solo pues sabemos que están ahí en el núcleo, ¿no? Y alrededor están los electrones, que son los que giran pues alrededor de ese núcleo con sus órbitas. Bueno, en fin. Este es mi núcleo. Y los electrones giran alrededor de ese núcleo. Entonces, ¿qué sucede cuando un átomo
se acerca mucho a otro. Entonces vamos a dibujar aquí otro átomo con sus protones. También con sus neutrones. Entonces los protones y los neutrones, recordemos, están en el núcleo. Como los protones son positivos, pues hace que el núcleo sea positivo. Y alrededor están girando los electrones. ¿Sí? Si hay 5 protones, tiene que haber 5 electrones. Si hay 10 protones, tiene que haber 10 electrones. Bueno, entonces tenemos otro átomo diferente. Entonces, ¿qué sucede cuando un átomo se acerca mucho al otro, como estamos viendo aquí en la gráfica? Entonces, un electrón, vamos a hacer acá, un electrón de esos electrones que giran alrededor, ya no solo siente la atracción de su propio núcleo, sino que empieza a sentir la atracción del otro núcleo. Como el otro núcleo también es carga positiva, entonces ese electrón que es negativo va a sentir la atracción de ese otro núcleo que es positivo también. Entonces, como siente la atracción de ese núcleo que es positivo, ese electrón entonces hace lo siguiente. Ese electrón empieza a girar y siente la atracción del otro núcleo y empieza a sentir también la atracción de su núcleo y empieza a sentir la atracción del otro núcleo y así gira alrededor de los dos núcleos. Cuando gira alrededor de los dos núcleos, a eso lo llamamos un enlace químico. Y el enlace químico, pues me genera básicamente, se genera básicamente a partir de que el electrón gira alrededor de dos núcleos. Pero, ¿qué le sucede a los átomos? Entonces, miremos a ver. A este átomo de acá, por ejemplo, ¿qué le sucedió? Claro, como el electrón empieza a girar alrededor del otro núcleo, entonces este átomo se dice que va a perder, ¿sí? Pierde una carga negativa, pierde un electrón. ¿Y qué pasa cuando se pierde una carga negativa? Pues entonces el átomo como tal queda con carga positiva. ¿Ok? ¿Y qué sucede con este otro, digamos, átomo? Este otro átomo, ¿qué le pasó? Ese electrón giró alrededor de su núcleo, entonces estamos diciendo que gana una carga negativa, gana un electrón. Como gana un electrón, se dice que queda con una carga negativa. Bien. Y eso, pues, esas cargas las podemos ver en la tabla periódica. O sea, saber cuántos electrones gana o pierde un elemento se puede saber en la tabla periódica con algo que se llama el estado de oxidación. Busquen por favor en su tabla periódica el estado de oxidación. Quiero que busquen ya su estado de oxidación en la tabla periódica. Entonces, si se dan cuenta, entonces el estado de oxidación, hay unos que son positivos y otros que son negativos. Ese estado de oxidación, si es positivo, significa algo, y si es negativo significa algo. Entonces, si es positivo, significa que el elemento está perdiendo electrones. Claro, pierde una carga negativa. Si pierde una carga negativa, se hace positivo. Y si el estado de oxidación es negativo, quiere decir que gana electrones. Está ganando una carga negativa. Bien. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar que el hidrógeno, ¿sí?, tiene esta oxidación +1. Eso quiere decir que pierde un electrón. El oxígeno. El oxígeno tiene una carga de -2. Eso quiere decir que gana 2 electrones.
gana 2 electrones, ¿sí? Y el hidrógeno, si trabaja con +1, quiere decir que, exacto, pierde un electrón. Hay algunos que, por ejemplo, el azufre trabaja con más o menos 2, con 4 y con 6. ¿Qué significa ese más o menos 2? Significa que en algunos casos trabaja con +2, en otros casos trabaja con -2, en otros casos trabaja con +4 y en otros trabaja con +6. Des en cuenta que ese más o menos solo se aplica al número, a la cantidad donde está el más o menos. Ese más o menos no significa para el 2, para el 4 y para el 6, no. Ese más o menos en este caso solo aplica para el azufre. Pero el azufre trabaja con +2, quiere decir que pierde 2 electrones. Con -2, en otras moléculas gana 2 electrones. Con +4, en otras gana 4, perdón, pierde 4, perdón. Y en otras trabaja con +6, quiere decir que pierde 6 electrones. Bueno, entonces espero ya se hayan ubicado en la tabla periódica, que ya han mirado los estados de oxidación. Vamos a empezar ahora sí con los óxidos. Los óxidos en su estructura molecular son elementos que tienen un elemento que hace las veces de la carga positiva. Recordemos, la carga positiva significa el catión. Un elemento cualquiera. Y al lado, en esa estructura, va el oxígeno. Y el oxígeno siempre trabaja con -2. ¿Ok? Esa es la estructura general de un óxido. Un elemento cualquiera unido al oxígeno. Pero pueden haber 3 tipos de óxidos. Entonces, si ese elemento cualquiera es un metal, ¿sí? Que el metal es la parte positiva, y está pegado al oxígeno, que es la parte negativa, que trabaja con -2, entonces decimos que tenemos un óxido básico. Bueno, si lo que está unido al oxígeno es un no metal, que vuelve y juega, en ese caso el no metal es positivo y está el oxígeno trabajando con -2, entonces se dice que se forma un óxido ácido. Y si el elemento que se une con el oxígeno es un anfótero, que también tiene su carga positiva, unido al oxígeno, anfótero unido al oxígeno, entonces decimos que se forma un óxido precisamente anfótero. Los elementos, bueno, los anfóteros también son los metaloides, ¿no? Bueno, listo. Entonces, en la tabla periódica ustedes ya, me imagino, saben ubicar dónde quedan los metales, dónde quedan los no metales y dónde quedan los anfóteros. Entonces, sin embargo, en la guía pues se encuentra esta información para que la vean. ¿Listo? Ok, básicamente eso es cómo se forma un óxido. Entonces, demos algunos ejemplos. Entonces, si yo tengo esta molécula, yo la escribo, por ejemplo, esto.
¿sí? Entonces, eso es un óxido porque tiene un elemento, ¿sí? Y después viene el oxígeno. Si es así, esos son los óxidos, un elemento y un oxígeno. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sabemos el estado de oxidación? Es muy fácil. Entonces, siempre empezamos por el oxígeno porque es el elemento que sabemos el estado de oxidación. El oxígeno trabaja con -2. Entonces sería -2 acá. Voy a colocarlo aquí, -2. Y entonces, las cargas positivas en una molécula tienen que ser igual a las cargas negativas. Porque, claro, la cantidad de electrones que se dan deben ser igual a la cantidad de electrones que se reciben. No puede ser que hay un elemento dio 5 electrones y otro recibió solo 4. Y entonces las cargas no pueden, o sea, se perdió un electrón, ¿qué pasó? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces vamos a cruzar una linecita aquí arriba y decimos 1, aunque aquí no esté escrito, ya se supone que hay un 1, 1 por -2, pues me da -2. ¿Sí? Ojo con esa matemática. No estoy sumando, estoy multiplicando. 1 por -2 me da -2. Bien, tengo carga -2. Si tengo 2, que es la carga negativa, en este caso -2, también tengo que tener que la otra parte de la molécula tiene que ser positiva. Entonces tiene que ser la parte positiva. Entonces tenemos acá que el sodio tiene que tener un estado de oxidación de tal manera que al multiplicar 2 por ese estado de oxidación me tiene que dar +2. Porque si aquí es +2, perdón, si aquí tengo +2, dos cargas negativas, positivas con dos negativas, pues se neutralizan. Entonces, 2 multiplicado por qué número me da +2, pues 2 por +1. Y entonces acá me queda por +1. Entonces 2 por +1, 2 por +1 me da +2. Y 1 por -2 me da -2. Y entonces aquí puedo saber que el sodio trabaja con +1 y que el oxígeno trabaja con -2. Y lo puedo comprobar mirando la tabla periódica. Miren por favor su tabla periódica. El sodio trabaja con +1. Bueno, tengo aquí otro. Tengo este. Otro óxido. SO3. ¿Sí? Entonces lo mismo. ¿Por dónde comienzo con mi estado de oxidación? Ah, por el oxígeno, porque ese lo sé. Entonces el oxígeno trabaja con -2. Siempre el estado de oxidación se coloca arriba como un superíndice y siempre la cantidad de átomos se colocan aquí abajo, en este caso sería 3, que se coloca como un subíndice. Bien, paso mi línea y multiplico 3 por -2, me daría -6. O sea, tengo 6 cargas negativas ahí. ¿Qué debo tener también? Pues 6 cargas positivas. Porque si tengo 6 cargas negativas, debo tener la misma cantidad de cargas positivas. ¿Qué número hay acá en donde el azufre? Pues hay un 1. ¿Sí? No se escribe, pero pues lo coloco ahí para que haga referencia. 1 multiplicado por ¿qué? Me da +6. Ah, pues por +6. 1 por +6 me da +6. Y eso quiere decir que aquí el azufre trabaja con +6 y el oxígeno trabaja con -2. Bien. Miren, miremos otro. Por ejemplo, este. Cl2 o 5. De lo mismo, comenzamos con el oxígeno. El oxígeno trabaja con -2. Trazo mi línea y multiplico 5 por -2, quedaría -10. Tengo 10 cargas negativas en total. Si tengo 10 cargas negativas, me hacen falta 10 cargas positivas. O debo tener 10 cargas positivas.
Entonces ahora 2 multiplicado por qué me da más 10. Exacto, por más 5. 2 multiplicado por más 5 me da más 10. Y tengo 10 cargas positivas y 10 cargas negativas. Pero en esa molécula el cloro trabaja con más 5 y el oxígeno con menos 2. Otra cosa que uno puede hacer es clasificar. Entonces, eh, que el óxido de sodio, entonces yo tengo que ir a mirar en la tabla periódica el sodio, ¿dónde está ubicado? Ah, el sodio está ubicado en los metales, en los no metales, en los metaloides. Si está ubicado en los metales, sería un óxido básico. Si está ubicado en los no metales, es un no óxido ácido. Y si está ubicado en los metaloides, es un óxido anfótero. Lo mismo acá, entonces yo vengo, esto es un óxido, sí, pero este azufre, que es el que acompaña al oxígeno, ¿qué es un metal o un no metal? Lo mismo acá, este es un óxido. ¿Y quién está acompañando al oxígeno? Es el cloro, entonces voy a buscar el cloro en qué ubicación está. Es eso. Entonces, espero les haya servido esta pequeña clase. Que tengan un buen día y que les vaya muy bien en su, pues en el desarrollo de su taller.